Se pierde el país. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. En cada rincón del territorio nacional, las personas se quejan porque sienten que la seguridad ha retrocedido durante la administración de la Colombia humana y que los grupos terroristas no están siendo combatidos como se debería por parte de las fuerzas del orden público. La paz total, insignia principal del presidente Gustavo Petro, ha fracasado hasta el momento. La manera en la cual desde la presidencia se realizan las negociaciones con los diferentes grupos como la guerrilla, el ELN, las FARC, el Estado Mayor Central, pasando por narcotraficantes como el Ejército Gaitanista, el Clan del Golfo y hasta los condelincuentes comunes, no ha dado ningún resultado que permita ilusionar a los colombianos. Muchos dirían que la situación se debe a que solamente van 2 años del gobierno de Gustavo Petro y que ese tipo de negociaciones con grupos guerrilleros que llevan delinquiendo más de 60 años, como el ELN, no dan resultados de un día para otro. Pero no solo van 2 años de diálogos, se puede considerar que desde la administración de Juan Manuel Santos el camino ha sido siempre el mismo. Diálogo sin combate, sin erradicación de cultivos ilícitos y sin perseguir las torturas provenientes del narcotráfico. Ese modelo no ha funcionado en más de una década. Gustavo Petro, desde su arrogancia, cuando era candidato presidencial, decía que solucionaría el problema con el ELN en solo 3 meses que su administración conocía la manera de sentar a la guerrilla más importante y grande del país y pedía a los colombianos que le dieran la oportunidad para demostrarlo. Han pasado 2 años desde que asumió la presidencia el líder de la Colombia Humana y su único logro ha sido sentar en una mesa de diálogo a la guerrilla del ELN en Caracas, con muchísimas garantías para los terroristas, incluso con impunidad y no agresión. La respuesta que han recibido los ciudadanos fue la violencia, las extorsiones, las pesas milagrosas, el reclutamiento forzado y los secuestros. El máximo líder de los helenos presiona a los colombianos cuando dice que si el gobierno no financia a su grupo guerrillero, ellos tienen que seguir buscando recursos con las retenciones y contribuciones, o sea, secuestrando y extorsionando, porque para ellos no hay diferencia entre los tributos que ellos solicitan y los tributos que toma el Estado por medio de los impuestos, y por ende lo llaman impuestos de guerra que colectan dentro de sus territorios. En los últimos informes de inteligencia se aprecia cómo los diferentes grupos guerrilleros y las autodefensas o paramilitares han crecido de manera exponencial dentro del gobierno que se presenta como potencial mundial de la vida. El ELN domina en más de 300 municipios del país. La FARC, con sus diferentes nombres como Estado Mayor Central, la Nueva Marquetalia, etc., hacen presencia en más de 200 municipios. El grupo que más ha crecido en control territorial es el llamado Ejército Gaitanista, bajo el mando del Chiquito Malo. El gobierno también comenzó a dialogar con ese grupo que tiene presencia en más de 200 municipios y que cuenta con más de 10.000 hombres alzados en armas, aunque no. La administración de Gustavo Petro no lo quiere poner a la altura de los grupos guerrilleros y por eso no les da estatus político y lo sigue llamando Clan del Golfo. Increíble que el presidente Gustavo Petro solo mire por un ojo, el que le conviene, cuando igualó a las Fuerzas Armadas con los grupos guerrilleros. Incluso la administración de la Colombia Humana está obligando a que se atiendan guerrilleros en el hospital militar. La JEP juzga más duramente a los militares que a los guerrilleros, pero cuando las autodefensas que se crearon para defenderse de los guerrilleros y que están migrando hacia fines políticos, Petro los trata como realmente son, unos narcotraficantes. Esa doble moral hace que sea imposible un avance en las negociaciones. Los guerrilleros no quieren estar en una mesa de diálogo nacional con quienes consideran inferiores. Los paramilitares tomaron un símbolo de la izquierda para quererse presentar como un actor político. Por ello, se hacen llamar gaitanistas y los militares mejor se quedan quietos y callados. No vaya a ser que la JEP los juzgue por cualquier acción y los meta a la cárcel. Ese cóctel desastroso, mezclado con un incompetente ministro de Justicia, como lo es Iván Velásquez, quien solo es un persecutor profesional de las Fuerzas Armadas y de quienes los apoyan, demostrando que su paso por la CIGIC de Guatemala, ahora con fiscal general de la Nación en su bolsillo, no fue capaz de ocultar la situación que atraviesa el país y declaró que se está perdiendo la batalla por el control territorial. Ay, señor,
¿Cómo te recuerdan en Guatemala? Esa jugada es necesaria dentro del plan de la izquierda para permanecer en el poder, a pesar de que muchos crean lo contrario. Gustavo Petro sigue diciendo que la paz solo se logra con diálogo y sin atacar al enemigo, lo que se está evidenciando en todos los rincones del país, con unas fuerzas armadas completamente desfinanciadas y todas acuarteladas. Como cada vez más colombianos están comenzando a vivir tiempos violentos y los otros están reviviendo, comenzará un clamor para que el gobierno se rinda en la mesa de negociación y le entregue a los delincuentes todo lo que piden para que paren la violencia. Esa estrategia le da más poder al gobierno, porque serán los ciudadanos quienes pidamos avances en los diálogos. Pero el país se seguirá dividiendo y quebrando, porque la mayoría, que son aproximadamente el 75% de la población, dice no ser de izquierda y recuerda que la paz llegó a Colombia cuando se impuso mediante unas políticas que en su momento fueron muy exitosas. La seguridad democrática de Álvaro Uribe tomó a un país en condiciones peores que las actuales y en menos de 4 años Colombia volvió a ser viable para la inversión y con ello una efímera prosperidad, hasta la traición de Juan Manuel Santos con el discurso de no combatir y sentarse a dialogar con los diferentes grupos armados. Ay, Dios mío, esos amigos que no son amigos. Perú de Alberto Fujimori, El Salvador de Nayib Bukele, Colombia de Álvaro Uribe Vélez han demostrado que esa estrategia de la seguridad impuesta desde el imperio de la ley al principio es muy dura, pero es la única forma de llegar a una paz estable y duradera, como tanto lo pregona la izquierda, que tiene a todos los países en donde llega en una marejada de violencia y destrucción. Así que cuidado en los próximos meses. Petro seguirá con su paz total fracasada. Los grupos narcoterroristas seguirán en alza y comenzarán a salir candidatos a la presidencia que se amoldarán a la opinión popular para querer ganar las elecciones en el 2026, pero sin la más mínima convicción de combatir a los criminales, porque los políticos de vieja data les conviene que el país siga en malos pasos, porque así les queda más fácil aprovecharse de la situación y potencializar la corrupción. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de la pérdida del territorio como lo expuso el ministro Velázquez. Lo leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.